Lo que más me impresiona es que haya vivido en la misma zona de mi hermana todo este tiempo. Me parece una estupidez que haya hecho eso. No, al contrario. Está usando una buena lógica. Es un hombre inteligente. Si decidió hacerlo es porque justamente ese sería el último lugar donde lo buscarían. Ese hombre es como una sombra que nunca nos va a dejar en paz. ¿Sabe que el otro día lo vieron rondando la escuela de una de mis sobrinas? Eso tiene mucho sentido. Es una manera de estar cerca de ellos y de controlar sus movimientos. Espero que la detención sea inmediata. Es lo único que nos va a dar paz. ¿Cuándo lo hará? Lo siento, Rosy, pero no es tan sencillo como usted cree. Trino, estás viviendo en el pasado. Tu ex es un artista con muchísima fama y mucho poder ahora. Puede hacer lo que le dé la gana contigo. ¿Y tú qué dijiste? ¿Ya me abrí? ¿Ya me dio miedo? Nel, detrás de toda esa fama o de sus seguidores, esa vieja sigue siendo mi mujer. ¿Cómo la ves? Cuñado, escúchame. Desde que Pedro Rivera te vio hace 2 meses, las cosas se calentaron. La policía no para de ir a casa de tu mamá a preguntar por ti, güey. Trino, escúchame por primera vez en tu vida. Agarra tus cosas y vete. Por favor, lárgate. Entrega ese carro de alquiler, entrega la casa, lo que sea, múdate de país. Pero si no lo haces, la próxima vez nos va a tocar visitarte en la cárcel. No te la puedes pasar toda la vida escondido. Piense, mamá. A ver, piense, María, en tu hija. No la puedes condenar esta vida. Me lleva la fregada. Eres mi hermano, Trino. Eres mi hermano y no quiero que te traten como un criminal. Mira, sí tengo que ir a hablar con la Jenny. ¿Hablar de qué, Selina? ¿Hablar de qué, eh? ¿De qué vas a hablar con esa Pues le puedo decir que tú te vas a entregar y que vas a aclarar las cosas de una vez. O sea, ¿te valió madres? ¿Te valió madres que me exhibieran? Me quemaron en la televisión, puso mi foto ahí. ¿Te vale madres eso y quieres hablar con ella? Pues por eso mismo, güey. O sea, ¿tú sabes cuánta gente te anda buscando por esos $50,000? Pues ya entrégate, güey. ¿Qué más te queda? Esa gente va a hacer lo imposible para que te encarcelen. Yo no quiero que tú estés en la cárcel. Entiéndeme, por favor. Yo no quiero que tú estés en la cárcel. Tú eres inocente, caray. ¿Y tú, princesa Rosy, quieres jugar? No entiendo por qué hay que esperar tanto tiempo para arrestar a un hombre que ha estado huyendo 9 años de la justicia. Toda investigación tiene un procedimiento y yo no puedo saltármelo. Aunque yo no vivo en California, estoy aquí trabajando en otro caso. Pero le prometo que voy a hacer la investigación en mi tiempo libre. Disculpe mi ansiedad, pero es que hace mucho tiempo que no tenemos un dato así. La entiendo, Rosy. Le aseguro que pondré todo mi esfuerzo para que esto sea lo más rápido posible. Ahora mismo voy a activar la parte policial. ¿Y cómo es eso? ¿Qué va a hacer? Bueno, primero comprobar que el hombre que vive en esa casa es Trino. En ocasiones, las personas dan información falsa para cobrar la recompensa. Pero, Olga, la fan de mi hermana que me dio la dirección, se veía una señora muy sincera. Hasta me dijo que cuando Trino se emborrachaba, que él decía que Jenny era su esposa. Ese es mi trabajo. Comprobar que Trino sí vive en esa casa. Qué tonta fui yo. ¿Cómo le pude haber dado la recompensa? Yo nunca me imaginé que una persona pudiera jugar así con algo tan delicado. No se desanime, Rosy. Todo es una posibilidad. Yo voy a entrevistar a los vecinos, obviamente, sin que se den cuenta que soy un policía. Si Trino vive allí, le voy a dar parte a la policía de Los Ángeles para que lo detengan, ya, inmediatamente.
Es muy arriesgado. Con la situación como está, yo la única solución que veo es cancelar el concierto. Me vale que Jenny no quiera. Tú eres su jefe de seguridad, así que convéncela, ¿ok? Ajá. Bueno, más te vale, te la encargo, ¿eh? Ahí nos vemos. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué es lo que Jenny no quiere aceptar o qué? Nada, vieja, simplemente que los invitaron a cantar en un palenque por ahí en un pueblo. Y bueno, Juan no tuvo tiempo de hacer el reconocimiento del lugar, entonces no es conveniente que lo haga, ¿no? Pues es peligroso. ¿O qué? No, vieja, ¿cómo crees que va a ser peligroso? No. Es una cuestión simplemente de logística, ¿sabes? Jenny ya no es cualquier artista, ella es muy famosa, hay que tener cuidado, ¿no? No me engañes, Pedro. Tienes esa cara que pones cuando me engañas. ¿Qué te voy a engañar de qué, hombre? ¿De qué te puedo ocultar? Nada. No sé. Pero tienes esa cara. Te conozco desde hace demasiado tiempo para saber que algo estás ocultando. ¿Ah, sí? Pues yo también te conozco desde hace muchos años, Rosamelia. Y sé que cuando te pones así de terca es porque eres terca, porque así naciste. Ya me voy, nos vemos. Mi hijo precioso. No debiste quedarte por mí. Ya me ves, estoy mejor. Solamente era un resfriado. Ay, no. Debiste viajar con Jenny a México. Pero la verdad es que no me siento cómodo acompañándola en sus viajes de trabajo. Me siento como un estorbo, mamá. Y tienes que dejar ese complejo a un lado. A una persona no se le quiere por partes, sino por todo lo que es. Tú sabías desde el comienzo que Jenny es una artista. I know. No estoy en desacuerdo con su carrera, mamá. Yo la apoyo. Pero necesito sentirme útil. Okay? And I feel like she takes me on those trips just to control me. It bothers me. No, es normal que esté pendiente de ti porque ella te quiere. Sí, yo sé. De eso no dudo. Pero no puedo evitar que me sienta así ahogado. I feel trapped. Que le tenga que pedir permiso para todo, mamá. Fernie, todas las relaciones pasan por esa etapa, pero se van acomodando poco a poco con el tiempo. Es así, mijo. No, yo no creo, mamá. Ya son 3 años y no cambia nada. ¿Ok? If anything, it's gonna get worse. Mira, Fernie, si no te sientes bien con Jenny, lo mejor es que la dejes. Prefiero eso antes que las cosas terminen muy mal entre ustedes. Puede pasar. No, that's the problem, ¿ok? Que no puedo vivir con Jenny, pero tampoco sin ella. Fernie no quiso quedarse porque sabe que vas a estar con nosotros hasta que vuelva mamá. Pues sí, es que tu mamá se siente mejor que yo esté aquí. Se siente más tranquila y más segura. ¿Pues que acaso a ustedes no les gusta que yo esté aquí? Ay, no es eso, tía Brenda. Nosotros te queremos mucho. Lo que pasa es que a mí me da mucha rabia que mi mamá me siga tratando como una niña. Ella no confía en mí y la verdad es que yo puedo cuidar perfectamente a mis hermanos. Tengo 21 años. Mi amor, yo estoy aquí solamente para apoyarte. Pero tienes que entender que para los papás siempre vamos a ser unos niños. Ay, no, tía Brenda, eso no es así. Mira, me da mucha rabia. Mi mamá sabe perfectamente que yo sé tomar decisiones, ¿eh? La he ayudado a tomar decisiones hasta de su carrera. No es justo, de verdad. ¿Estás segura que es solo eso? Porque yo siento que tienes un resentimiento con tu mamá, chiquis. Mi amor, tienes que ponerte en su lado, de su parte. A ver, ¿tú crees que para ella es muy fácil tener que irse y dejarlos acá solos? Tal vez tengas razón, pero igual es que me molesta que no confíe en mí. Además, mamá tiene un carácter muy difícil, tía. No, ella no siempre pierde. No, me da mucha rabia, tía, de verdad. Ay, chiquis, por favor, ven acá y vamos a hablar, chiquis. Papá, tranquilícese. El Juan puede convencer a mi hermana de que no haga el concierto y ya, hombre. No, mijo, yo no lo creo. Ni él ni nadie puede convencer a Jenny de nada. Ya sabes cómo es de terca. A ver. Y si le llega a pasar algo, Rosa me preguntó por ella esta mañana. ¿Yo qué le voy a decir? Pues, ¿qué le va a decir? Primero que todo, usted no debe perder la fe en Dios. Él está en total control y le está cuidando a mi hermana, pues. Ya lo sé, mijo. Pero esto me recuerda tanto a la época de Chalino, cuando Maricela estuvo aquí para pedirme que no lo mandara a México porque era muy peligroso. Bueno, papá, pero eso es otra historia. Eso ya pasó hace un chorro de años, no inventé. Pues sí, pero la violencia en México no ha pasado, mijo. Y Jenny va para allá directamente, a exponerse a un peligro que ella no se da cuenta. Pues acabo de hablar con Juan y dice que él no ha podido convencer a Jenny de que cancele el concierto. Pues ya lo sabía, si nadie la convence de nada, pero hay que seguir insistiendo. Bueno, papá, ¿y qué podemos hacer?
Ya para esta hora ya deben de haber salido para Uruapan. No me importa, llámala otra vez, insiste. Es que ya lo hice, pero debe tener el teléfono apagado. No me importa, continúa llamándola una y otra vez hasta que te cansen los dedos o lo que tú quieras. Y tú también busca a Juan o quien sea. A ver, espérate, yo le llamo. A mi familia querida, mis padres y mis hermanos, sé muy bien que en la otra vida volveremos. Hola, soy Juan Rivera. En este momento no puedo atenderte. Por favor, deja tu mensaje. Es inútil. Nomás no me contestan. Pero no saquemos conclusiones. De pronto están en una zona donde no tienen señal. No. Hay que buscar la manera de comunicarse, Pedro. Yo siento que los muchachos pudieran correr peligro. No, tranquilízate, por favor. Voy a hablarle a Lupe a ver qué sabe. Hija, yo he tratado de apoyar mucho a Jenny con lo de la cantada, pero si su vida corre peligro, no. Yo quiero que se retire. Mamá, Shay se retirará algún día. Ella no se siente bien dejando a sus hijos cada vez que se va de gira. Está bien. Ándale, pues. Chao. Lupe no sabe nada. Pero bueno, quedó a hablar con sus amigos allá en México y si averigua algo, pues nos llama, ¿no? Ay, Dios mío, ten misericordia de mis hijos, por favor, y tráemelos con bien. No soporto la idea de que un día pudieran no regresar a la casa. Mamá, no diga eso. Mis hermanos van a regresar bien. Con ustedes, la gran señora Jenny.